Pues primero contarles cómo llegó a la investigación de una parte. Segundo, que habláramos sobre esas palabras, si anotaron alguna palabra, o ¿quiénes lo vieron? Para empezar a contarles. James, ¿solo James? Nadie escuchó. ¿Aló? Parece que solo James, parece Bueno, que solo James, James. entonces cuéntame, bueno, entonces primero, para si apuntaste alguna cosita de palabritas mientras yo voy haciendo entonces la primera parte, contarles ya con esa presentación de Luz Helena, digamos, en cuál es mi línea de investigación y por qué considero que pues es novedosa o diferente a, digamos, las otras académicas, ¿sí? Como yo llego por la creación, llego como actriz y como lo di Luz Serena por el trabajo con los directores latinoamericanos y varios viajes por los territorios me hacen encontrarme con la investigación. Como vengo de una escuela del maestro Santiago García, que imagino que ustedes saben quién es, él, él tenía un taller permanente. En esa época no habían escuelas, eran las escuelas pues, del TEC, y él tenía un taller permanente de investigación donde se formaron muchos creadores actuales. Y pues no estaba concebida la actuación sin la investigación, digamos que concebían así como el maestro Enrique, que el actor pues tenía una gran labor de investigación en todas las áreas. De alguna manera había un don en alguna, pero no era importante, digamos, que la creación partiera de la investigación. Entonces yo parto de ahí, más la creación individual y llego a la investigación, logro tener pues hago un curso de especialización en el Rosario, que era de teoría y crítica teatral, digamos que sentía que aparte de lo teórico haría falta, y después llego a la Universidad del Valle para la maestría, porque ya después de trabajar con varias mujeres, sobre todo, me interesa indagar lo femenino. Y llego allí y encuentro, es en literatura, pero allí encuentro pues unos maestros muy importantes y como quería indagar en lo del género, encuentro a Carmiña Navia, ustedes ahí en la Universidad del Valle tienen muchas investigadoras sobre género, y mi tesis es la publica la Universidad del Valle, es el teatro femenino. Esta fue la tesis, pero no encontré el librito en la segunda versión. Bueno, que fue como analizar lo periférico, o sea, desde lo femenino y analizar unas creadoras femeninas que fueron Patricia Ariza, Carolina Vivas y Beatriz Camargo. Y cómo analizarlas, digamos, cómo hacer ese análisis crítico, cómo que no sea alejado de la creación. Pues primero había creado con todas ellas, había participado, trabajado con ellas, y ahí me encuentro con una línea de investigación muy importante que se llama investigación as a research, o sea, investigación y creación, que aquí en toda Latinoamérica, digamos, es la que se venía haciendo desde Fans Borda, desde todos los creadores y los grandes directores latinoamericanos, obviamente siendo los padres Enrique y Santiago. Entonces ahí como que se unen unas líneas académicas con unas líneas, digamos, creadoras o digamos de pensamiento, ¿sí? Como que en el arte uno no separa esas dos cosas. Sin embargo, a la academia no le gusta mucho esto de la creación, digamos, le parece un poco empírico, le parece un poco de la investigación frente a la creación, exige una metodología como un poco más académica, pegada al discurso. Entonces ahí encontramos la literatura comparada, que es la que más se asemeja, digamos, a unir toda esta interdisciplinaridad. Entonces eso por la parte de cómo llego yo ahí. Y esto que les voy a contar hoy, que es la última investigación que llevo de estos últimos años, digamos desde el 13, más o menos, después de sacar el libro de las mujeres y un libro que ya tenía anteriormente sobre el maestro Santiago y unas conversaciones que yo tenía de la parte de la escuela, me meto en las otras voces. Las otras voces, porque viendo eso de la periférica de las mujeres, encontré que habían otras voces en el teatro y tratando de sacar ese libro me encuentro con todos los discursos postcoloniales y la importancia de hacer un discurso desde aquí, o sea, desde Latinoamérica para Latinoamérica. Entonces, hasta ahí voy como con respecto a mi vida, digamos, a cómo llego a la investigación, en alguna pregunta específica sobre eso para pasar. Entonces ahí sí James me ayuda. Vamos a ver qué preguntas, para qué era importante. Primero que todo, ¿conocen a William Ospina? ¿Saben quién es?
¿Quién es? Alguien que me cuente quién es William Ospina. Él es un escritor colombiano de Ibagué que, digamos, tiene una visión, cierta visión determinada sobre nuestro contexto colombiano y bueno, no solo eso, porque a veces trata temas, por ejemplo, una publicación del Espectador que leímos ayer, a la que nos acercamos ayer, trata un tema que sí nos compete como colombianos, pero también, digamos, a nivel mundial. Entonces, pues, es un escritor que sí aborda cierta postura con respecto a nuestro contexto social, además poeta, porque tiene una poesía hermosísima. ¿Y cuál fue el que vieron ayer? ¿El que leyeron del Espectador ayer, cuál fue? ¿El que yo mandé o cuál otro? Aquí va a pasar algo. Aquí va a pasar algo. Ah, bueno, a ver, entonces, ¿y vieron, ese sí lo vieron todos? O bueno, tú, cuéntame tú, ay, no sale, ¿qué te pareció ese de aquí va a pasar algo? ¿Qué es lo que él dice? Para luego pasarle a James, en el que yo les mandé de los saberes mestizos. Me llamó mucho la atención un término que voy a usar que utilizó una compañera y fue el desvío de prioridades. Es esta insistencia humana por concentrar, digamos, la riqueza, la energía en muchas cosas que resultan ser banales y que no se apropia realmente la humanidad de la tierra en la que está. Por lo tanto, lo que hace es desechar todo aquello que no le está sirviendo, digamos, materialmente o que no lo suple a esa tierra que, pues, obviamente lo desagradece a su manera, ¿no? Entonces, es como que lo que nos tiene, como nos tiene, es una vida, entre comillas, inerte, una inercia de costumbres, eso es lo que él básicamente dice allí en esa publicación, y finaliza diciendo que, pues, prácticamente, si vamos en esa continuidad, aquí va a pasar algo. Claro, aquí va a pasar algo. Bueno, pues no se aleja mucho, ¿cierto, James? ¿Tú qué crees con respecto a eso? Y el que yo les mandé es la obra de los saberes mestizos, porque es la introducción a la investigación que yo hice con respecto al teatro. Pero tenemos que, digamos, estar de acuerdo en ese lenguaje para entender de qué se trata. Entonces, James, que sí le escuchó, cuéntame con lo que comenta tu nombre, el que habla ahorita, ¿cómo se llama? Perdóname. ¿Cómo es tu Vanessa nombre? Granada. ¿Vanessa? Sí, señora. Muchas gracias, Vanessa. Entonces, con respecto a lo que dice Vanessa James, ¿qué link, qué línea transversal podemos encontrar ahí con la obra de los padres mestizos? ¿Qué puente podremos encontrar en lo que se mencionó? Hay algo que me quedó en el video de ayer de los saberes mestizos y es que bueno, siempre se ha pensado que la historia o la percepción de la vida, de todo, está escrita por los colonizadores, por los próceres, ¿cierto? Por los que tienen la mano dura, ¿cierto? Pero la idea de la investigación, bueno, todo fue leído a modo de ensayo. Lo leyó a modo de ensayo y durante todo el discurso uno pilla que hay como una invitación a dejar de pensar eso, de que realmente la verdadera, no, más bien una percepción más acertada de la historia no la tienen esos conquistadores, sino los intelectuales, independientemente de donde vengan, y que hay que nosotros tenemos que reconciliarnos con todas las perspectivas, porque se ha enseñado mucho a odiar. Se ha enseñado a odiar lo indígena, pero también se ha enseñado a odiar la herencia española. Entonces, durante todo el discurso, él dice, hay como, ¿cómo se dice? Una percepción muy humanista de la historia desde todos los puntos de vista. Entonces él menciona muchos referentes, muchos exponentes, escritores, artistas, generalmente españoles, generalmente de Europa, porque pues son los referentes que más tenemos, ¿cierto? Pero yo lo veo a él todo como a modo de invitación. Muchas gracias, James. Mira, pues sí, apuntan dos cosas, Vanessa y tú.
y la importancia es el relato de sí mismos. Esto de que aquí no ha pasado nada más, este que le recomiendo que logran, que es la obra de los saberes mestizos, es porque hace un recuento, él lo lee a manera de ensayo, porque es un ensayo que él tiene todos los, no sé qué día, en El Espectador, se lo recomiendo. Pero entonces, ¿qué es lo que habla aquí importante? Que el relato de sí mismos, o sea, de nosotros como colombianos, ha sido distorsionado, que la cultura es prestada, que la lengua fue prestada y por lo tanto también hace una línea de tiempo y la razón del racismo y un pensamiento eurocentrista, ¿sí? Es digamos en lo que yo me quiero centrar para explicarles de qué se trata mi investigación. Él habla de tres heridas que comenta sobre una canción: la conquista, la independencia y la modernidad, ¿sí? Digamos, o en modernidad con el desarrollo. ¿Por qué? Porque en todas hubo como existe una deuda como pueblo, con nosotros como identidad, ¿sí? Y habla también de la lengua, o sea, ¿por qué hablamos español y no chipcha o muisca, coi, si ellos fueron los originarios, ¿sí? Por ejemplo. Entonces y esa misma lengua tiene un cuerpo, o sea, es un cuerpo de la lengua, ¿sí? Como él es poeta y hace unos referentes literarios, y yo lo que hago es traspasar esto al texto dramático y al teatro dramático, o sea, como a las teatralidades más bien. Entonces, este cuerpo de la lengua tiene una existencia periférica, ¿sí? Entonces, no estamos hablando desde el centro, y la única manera de entender estos es parándolos en la periferia y no desde el centro, ¿sí? Que ahí estarían todas estas voces, como las mujeres, como todo el LGTBI, bueno, todas las letras, los afro, los indígenas, los gitanos y los criollos, pensamiento criollo y los mestizos. Entonces, los saberes mestizos somos eso. Entonces, él hace una explicación de la diferencia que tenemos con América Latina. Digamos, sabemos que los países de más presencia indígena, pues es México, Guatemala, bueno, todo casi Centroamérica, algunos, y Bolivia y Perú, ¿sí? Pero no, y más posición afro, pues otras, pero nosotros tenemos, como estamos en la mitad, tenemos una mezcla aún más híbrida, o sea, aún más mezclada. Por lo tanto, el pensamiento pasa igual, ¿ya? Pero entonces, esta conquista quedó en deuda con el Renacimiento a nivel, mientras esto pasaba aquí, en Europa pasaba otra cosa, ¿verdad? Y la independencia quedó en deuda con la ilustración. Entonces a nosotros nos llegó una modernidad tardía sin haber entendido quiénes éramos, ¿sí? Y con algunas características. Entonces la modernidad y el desarrollo ocultando las verdaderas identidades y los verdaderos saberes. De hecho, hoy mismo, si vemos la caída de Cauca, el escándalo de mucha gente cuando tiraron, si saben, cuando tiraron en el Cauca la de Belalcázar, y entonces el país se polarizó, y que cómo va a echar a la historia. Entonces todavía hay gente en el pleno siglo XXI que piensa que esa es la historia de un tipo que vino y mató y asesinó a una cantidad de gente aquí y violó a sus mujeres, a la tierra que vivía aquí, a la gente que vivía aquí. Y esa es la historia que hay que mantener en vez de tener, no sé, a Quintín Lame o a bueno. Entonces todavía lo vemos con la minga, o sea, imagínense el pensamiento criollo hasta dónde ha llegado. Entonces, para terminar con William Ospina, se les recomiendo que lo lean para entender cuál es este planteamiento, ¿sí? Entonces hay una ceguera histórica, no se aprendió de ninguna de estas identidades ni de ninguna de estas culturas, sigue sin entenderse, pues folclóricamente sí, claro, tan bonitas los negritos como bailan y los indígenas tan chéveres, pero nadie no quiere primero reconocer que todos tenemos de todo. Y así también como tenemos de españoles ladrones, o sea, tenemos de todo. Entonces, esta fusión de razas, hemos heredado estas tradiciones, ¿cierto? Entonces, Colombia tiene un relato mucho más mezclado. Entonces, lo que plantea William Ospina es que el relato de nación está inconcluso, ¿cierto? La independencia, cuando llega a Bolívar y toda la independencia para porque se fueron todos los negros indios con él, porque les dijo que les iba a liberar de la esclavitud, y luego era el más racista de todos, por ejemplo. Entonces, sí, hay 3 siglos de colonia que nos pesan, y llegando al siglo XIX también. Entonces, de todo este diálogo, no hemos dialogado con nosotros mismos, no hemos dialogado con nuestras identidades. Falta un relato que hable realmente de
Sí, nos avergüenzan nuestras propias raíces, así es. Ese es el problema. Queremos ser, antes queríamos ser españoles, después entonces odiar a los españoles, queremos ser franceses y gringos y cualquier cosa menos colombianos. Y esta complejidad que tenemos no la queremos ver, ¿sí? Entonces, mire, por ejemplo, ¿cuántos nombres ha pasado la República de Colombia? Solo hasta 1886 tiene el nombre de Colombia. También refiere al año donde, sí, en la franja amarilla, claro, esa es la más bella de todos los ensayos. Pero este último del mestizo nos actualiza hasta el hoy día, ¿sí? Entonces, bueno, para que me quede tiempo para la investigación, ese es el terreno, ¿sí? Porque si nos podemos hablar de William Ospina, es una maravilla, pero bueno. Este papel subalterno, estas son las otras voces que yo llamo otras voces, ¿sí? Entonces, ahí en esas otras voces, espérate que no puedo ver qué dices, ahora hay una onda muy... odiar a Simón Bolívar, así. Espérate que no pude... Cuéntamelo, dímelo. Abre y cuéntame qué es porque no alcancé a leer todo. Cuéntame lo de Simón Bolívar. No, es un tema que está pues de moda, odiar a Simón Bolívar. Y entonces yo vi un video de YouTube que se titula precisamente así, ¿por qué está tan de moda odiar a Simón Bolívar? Y es muy ilustrativo, cuenta cosas que uno no sabe, no se imaginaba, etcétera, etcétera. Y he visto muchos más referentes por otro lado, pero eso sí no le he prestado mucha atención porque implica pues tiempo y pues ahora no Claro, tengo. claro. Pero sí Bueno, para pero la hacer relación con como Simón la Bolívar no es tarea. tanto odiarlo, porque de eso se trata, no se trata de odiar a nadie, Claro, sino de claro, entender claro. qué somos. Claro, pero es interesante porque conocer esa perspectiva tan opuesta a lo tradicional, como de que, alabarlo y ahora odiarlo, entonces como que, bueno, ¿qué pasa ahí? Es interesante, Claro, tarea para eso. vacaciones. Buenísimo. ¿James o James? Ja- James. James, bueno, entonces lo que dice James es importante porque es lo que me da el piso a mí para entrar a lo que les voy a decir. Entonces se trata precisamente que hay una historia no contada, hay una historia que no es oficial, hay una historia, tenemos la historia distorsionada y tenemos un solo lado de la historia. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? ¿Por qué el teatro es tan importante? Pues porque el teatro marca en el teatro se puede reflejar todo el país, toda la historia. Bueno, ustedes hacen teatro, saben por qué el teatro puede ser una área artística completa, porque además tiene música, tiene historia, bueno, o sea, entonces, ¿cómo desde ahí yo puedo contar un relato? Y resulta que en la investigación me he encontrado efectivamente no solo las voces femeninas ocultas desde el pasado, que es lo que hice en el primer libro, pero aquí voy a referir unas, sino obviamente las voces amerindias, las voces afro, en la literatura dramática con influencia clásica, digamos, los grandes pensadores del siglo XIX escribieron, están tiradas en las bibliotecas, que no se manejan en las academias y que existen como texto dramático supremamente maravilloso. Que bueno, yo les voy a dejar allí con Luz Helena para que ustedes tengan el referente para que no nos enredemos en esto, pero ya más o menos les voy a nombrar. Pero además de eso, de tener eso, tenemos antes toda la historia y la investigación del teatro colombiano. Dice, no, pues el teatro colombiano no existía, porque no tenemos identidad, solo existe con campitos o con no sé qué, solo cuando está referido, pues desde este pensamiento, hemos hecho eso en todas partes, con la historia, con la literatura, con la poesía, con todo, con la investigación. Entonces, como si el mundo empezara desde 1492 que llegó Colón. Eso iba a lo del hombre. ¿Cómo es posible que aún nosotros nos llamemos República de Colombia, que es de Colón, nos llamamos del 86, cuando cambió muchas veces, que Bolívar no estaba tan mal cuando quería que fuera una identidad, pero también había un referente con Europa. No quiere decir que neguemos a Europa, sino sabemos que ellos nos dan, pero es que ellos también se afectaron al conquistarnos. O sea, mientras ellos pasaba una cosa, aquí pasaba otra. Entonces, todo ese conocimiento ya vamos a lo del teatro, Estados Unidos de Colombia fuimos, imagínense. Pero bueno, nos paramos en 1886 en Colombia, como América Latina, que también se llama América Latina, Latinoamérica, y realmente el nombre tradicional es Abya Yala. No deberíamos ni siquiera llamar así porque tiene que ver con Américo Vespucio, que es otro que viene. Bueno, sí, ahí encontramos mil referentes coloniales. Entonces, es importante entender, yo no sé qué tan posible, no, pero ya son las 8:30, yo mejor les sigo contando la carrera. Y yo les mando los links y ustedes miran si quieren profundizar en eso, ¿cierto? Entonces,
lo que hice yo entonces fue encontrar que había esto. Entonces, uno era lo de la herencia clásica, los escritores del siglo XIX, digamos, mujeres y hombres, que esas obras están desconocidas, existen en la biblioteca, pero desconocidas en la academia, nadie las toca, nada. Bueno, algunas publicaciones de unos investigadores de Estados Unidos que investigan sobre Latinoamérica, pero que viven allá. Y otra parte es, todos los investigadores dicen que el teatro entonces no existe y sin de conocer obviamente a los maestros, ellos son los que crean la creación colectiva y la crean la dramaturgia nacional, porque pues era solamente los referentes que venían de Europa o España o algunas comedias españolas y zarzuelas, pero no estaban contando donde aquí habían un teatro que no está pensado como el europeo, que son las teatralidades. No sé qué tanto conocen a Dubati. ¿Ustedes han leído a Dubati? Jorge Dubati, el filósofo argentino. Sí, ¿Sí? sí. Bueno. Realmente tuve la oportunidad de escucharlo hace poco. Sí. Se lo recomiendo porque pues es nuestro primer filósofo, digamos, teatral latinoamericano, que también, entonces, bueno, sus libros, yo de ahí me baso para entender lo de las teatralidades, entonces creo que ustedes entienden un poco lo de las teatralidades. Entonces me baso en eso para decir, pues sí hay historia, sí hay una historia mesoamericana, prehispánica, porque, y entonces ahí hay una lista de, de rituales, de ceremonias, ¿sí? Entonces tenemos tres aspectos. Espere, yo voy al texto porque ya, para no perderme. Eh, entonces se llama Otras voces de la historia del teatro, como les digo, entonces los puntos, les voy a compartir entonces cuáles son las preguntas que yo encuentro con esto, ¿no? Entonces, con todo esto que le digo, y veo que hay estas otras voces, que hay una teatralidad histórica que se desconoce y por lo tanto hay unas claves de lectura que no se usan dentro de la academia para esos textos o para cualquier otro. Y por último, para encontrar un puente con el hoy, serían los ecos de estos, que tenemos varios grupos donde que les interesan estas voces y que han hecho obras contemporáneas y que tienen que ver, digamos, de diferentes maneras, pero les interesa, digamos, indagar en estas otras voces. Entonces, las preguntas que creo que les pueden pues, llamar la atención dentro de una investigación, ¿cierto? Fueron, ¿cuál es la representación de estos sujetos, o sea, de estos ecos, de estas voces en nuestra memoria histórica? ¿Cuáles son sus otras estrategias teatrales y narrativas para contarnos su historia? ¿Cuál es su verdadero lugar de enunciación y su cartografía corporal en el cronotopo cultural de la nación? Ahí, ¿cómo van con el lugar de enunciación y el cronotopo cultural? ¿Me entienden? ¿O qué entienden por eso? Más bien, no me entienden. ¿Qué entienden ustedes por eso? Crono es tiempo. Hasta ahí estoy. A ver, Ya. se las copio para que las pueda leer, a ver ahí, ¿cierto? Que como mejor, ¿no? A ver, para que indaguemos en esas preguntas, porque yo creo que eso es lo que, ay no, el chat, pues lo que más se enreda en las investigaciones, no sé a ustedes, pero a mí sí, llegar a una buena pregunta, ahí hay muchas, pero digamos que uno ahí ha hecho eso. Ahí las tienen en el chat. Entonces, bueno, esas son las preguntas de la investigación según esta carreta que les dije. Y bueno, entonces el verdadero lugar de enunciación, pues porque cómo los estamos leyendo. Si yo cojo una obra del siglo XIX que habla, por ejemplo, Gualdima Ponce de León es una mujer del siglo XIX-XVIII, todas las mujeres que escribieron en esta época, como Soledad Costa de Samper, como ella, como Josefa del Castillo, obviamente son letradas que tienen acceso y viajaron y como muy pudientes y tal, pero escribieron muchísimo. Y esta, por ejemplo, me encontré este texto de Suma, que es una obra teatral que habla sobre el virreinato indígena en el Perú. Y entonces hay unas descripciones bellísimas, digamos, Suma se trata, entonces Suma es la indígena que es como esclava de la virreina del Perú, hay una revoltura en, en el Perú y la van a enfocar y la virreina se enferma y ella es amante o novia de uno de los líderes indígenas. Entonces, ella no, el secreto es la quinoa, que como ustedes saben, la quinoa pues fue así como el oro y como el café y como muchas cosas muy importantes para nuestro comercio interno. Entonces, la quinoa además tenía una sanación. Entonces, ella, la virreina se enferma y ella suma un poco como la Malinche, traiciona
a ellos y determinando el remedio a la reina para que se salve. Más o menos, bueno, la obra es, pero esto, por ejemplo, estaba escondido, sigue escondido, pero ahora ya está como transcrito en un link del Caro y Cuervo, pero estaba escondido cuando yo lo encuentro en la biblioteca Luis Ángel Largo, en manuscritos raros, raros y manuscritos. Y me tocó esperar a que el tipo se saliera a almorzar, que se fuera como el coso y quedara solo el otro, porque para entrar había que usar guantes y ponerse tapabocas, bueno, ahora ya no es tan raro, pero en esa época en los guantes no se podía entrar, no se le podía sacar fotocopia, la cámara tenía que ser especial porque el documento se iba a dañar. ¿Usted se imagina eso? Pues eso es una cosa de investigación. Yo recuerdo ese día con mucha alegría y con mucha tristeza. O sea, de llegar hasta el texto, pero luego decir, uy, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible? ¿Y cómo es posible uno siendo maestro en las escuelas? Esa es la otra experiencia, digamos, el estado de la cuestión, en varios países, en varias ciudades, en Cali, en Bogotá, en Cartagena, en escuelas ahora grandes, que no existan en los pénsules, que ningún maestro se ponga a indagar ni tenga una investigación para que en vez de estar siendo expertos en teatro polaco, sean expertos en el teatro de aquí, o por lo menos latinoamericano. Sí, porque eso sí saben muy bien, pues claro que hay que saber de Shakespeare, hay que saber de todo, pero pues yo quisiera saber cuántas obras de Enrique les han puesto a ustedes a leer o a montar dentro del precio que debería ser una sola cátedra. Bueno, pero esa es otra cosa. Entonces este era un ejemplo de lo de Suma, ¿no? De cómo se encuentra esto. Pero entonces también tenemos a Osvaldo Díaz Díaz, que tiene Clavel, que tiene toda la historia del liberador de los indios con las candelendas, con la música tradicional, con, bueno, que tampoco es visto. Bueno, y yo les mando la lista para que algún día chismoseen. Volvamos entonces a las preguntas. Ahora sí, ¿qué entendemos? De la pregunta de investigación que yo les estoy compartiendo. Entonces, según lo que he contado, ¿cuál es la representación de esos sujetos en la memoria, en nuestra memoria histórica? ¿O cuál les genera dificultad? O cuéntenme qué opinan de esas preguntas. ¿O no entienden un carajo? ¿Qué? Pues yo en lo personal entiendo que es es que yo me hice una pregunta a partir de eso, que las preguntas que surgieron ahí, porque entonces me pregunto cuál es como nuestro verdadero origen, ¿no? Entendiendo que todo lo que nosotros conocemos como nuestra historia está pues a manos del gobierno y ellos pueden cambiar la historia cuando se les dé la regalada gana, por así decirlo, ¿no? O sea, lo que nosotros conocemos está en museos, digamos, todas las figuritas de oro, todo eso que es como de nuestros ancestros, están en museos y eso, o sea, está allá metido. Nosotros no tenemos, digamos, el acceso que deberíamos tener a, pues, digamos, a instruirnos sobre eso. O sea, esa información simplemente la obtienen las personas que están interesadas en esto, ¿no? Porque los espacios, digamos, como los museos, son para personas que de cierta manera son privilegiadas, no cualquiera puede entrar a un museo, o sea, digamos, personas de bajos recursos no tienen el dinero para pagar una entrada a un museo, o sea, en ese tipo de aspectos me parece que hay una desigualdad social, o sea, tremendísima. Entonces, pues por eso lado eso. Sí, pero el problema, David, la desigualdad social sí, toda Latinoamérica y tal, pero el problema del acceso a la cultura no. Primero que todo, los museos tienen un día gratis. Entonces ve que es un problema para todo el mundo, o sea que no tendría por qué no poder ir. Y el cuento es el museo es el cuento es pensar que la cultura está en el museo y no, precisamente con lo que nos respecta a nosotros al teatro, es que el teatro no está en los teatros, la caja negra, el teatro no está en el texto, el teatro está afuera, las teatralidades están afuera, están en el barrio, están en la fiesta popular, están en el carnaval, ahí está nuestro teatro. Y claro, lo que se recogió en el museo, porque si no volveremos haríamos lo mismo del pensamiento, ¿sí? Y solo si entramos al museo, entonces también estaríamos pensando estar en el centro. Primero que todo hay que descentrar el pensamiento para no pensar también que ese es porque el centro es como el éxito, ¿cierto? El centro es como el desarrollo, volvemos a lo de William Ospina, y no podemos pensar así para poder ver lo que está en la periferia. Entonces,
ustedes que están en escuelas de teatro, pues precisamente exigir en la academia tiene que haber un autor afro, una mujer, no me pueden venir, ya sea de aquí o de donde sea, pero hay que leer todas esas visiones, ya no podemos seguir pensando una única visión, y no es el Estado, es la academia, ¿sí? Y ustedes que son los investigadores, pues es también donde ponen el ojo de la investigación. Porque listo, pues también me puedo ir a estudiar el teatro francés y puede ser muy interesante, pero pues, ¿dónde es que yo tengo que hacer el discurso si quiero saber quién soy? Sí, seguramente si estuviéramos en Suiza yo no estaría hablando esto, pero es porque estoy aquí y somos de aquí, porque también nos han construido a partir de afuera, aún los colombianos o los latinoamericanos que viven afuera y que los investigadores construyen eso, lo construyen desde afuera, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago ese puente para entender, por ejemplo, la teatralidad de hoy? ¿Sí? Entonces, siguiendo, pero gracias, David, esa es la reflexión, por lo menos ponernos en esa reflexión y salirnos del centro ya es un logro, ¿sí? Para empezar a ver qué es lo que hay. Entonces, bueno, con respecto a las preguntas, no, pues es eso. Entonces, yo me planteo esa investigación y estas son las preguntas. Si yo leo esas obras, puedo saber cuál es la representación de estas voces, de estos sujetos en nuestra memoria. Puedo analizar qué no hay, como tú dices. Puedo decir, sí, cuáles son estas estrategias teatrales y narrativas. Ahí es donde estarían las teatralidades que nos cuentan esta historia. Tenemos el carnaval de blancos y negros, o tenemos el carnaval del Río Sucio, donde las mujeres tienen que ir a coger las huevas al diablo para casarse. Eso es narrativo, porque hay una máscara, porque hay toda la situación, y según Duati, pues hay teatro en la medida que haya público, narración, ¿ya? ¿Y cuál es el verdadero lugar de enunciación? ¿Desde qué lugar me están contando la historia? Eso también. Entonces, eso hace que cuando yo lea una obra, puede ser Enrique Buenaventura fue uno de los primeros que habló, por ejemplo, que trabajó e indagó la oralidad afro y tiene el guinarú. Por ejemplo, el guinarú, les pido un favor, aprovecho ahí para que ustedes me ayuden, porque no he podido, tengo ese texto, necesito ese texto y no lo he logrado, ahí les dejo la tarea para que me ayuden a conseguirlo con el texto, con algo que algún maestro hay en su biblioteca. Por ejemplo, ese texto, aunque tiene muchas cosas sobre la oralidad afro, pero ese texto recupera los griots. Los griots son los juglares africanos, ¿sí? Para meternos a las voces afro, ¿no? Los griots son los juglares africanos, que también ustedes tuvieron, no sé si todavía es profesor de ahí, Barney tuvo ¿conocen a Barney? ¿O ya no es profesor de ahí? Bueno, Luis Elena sí lo debe conocer. Bueno, él tiene una recuperación de un griot originario en África que recogió porque él vive en Francia. Y bueno, hay unas oralidades. Pero entonces, si uno lee eso y lee el Guinaru, que es la versión de Enrique, se da cuenta, digamos, de lo que está haciendo y de el momento en que lo dijo y el momento en que lo hizo. Tiene más, tiene la tragedia del rey Cristóbal. Entonces, ahí nos vamos a cómo leemos lo que nos decía David, lo que te decía David. Si yo me paro, no es que hay, hijo de mil lecturas de la obra de Enrique, pero ¿desde dónde la voy a leer? ¿Sí? ¿Desde dónde leo? ¿Desde dónde puedo leer a cualquiera? Desde estas nuevas claves de lectura, ¿sí? Entonces ahí, y aquí la otra pregunta es, bueno, entonces, ¿cuál es ese lugar de enunciación y su cartografía corporal? Eso es importante porque estamos hablando de teatro. Entonces yo propongo unas líneas donde el cuerpo se lee, el cuerpo como memoria. Entonces la cartografía como mapa, pero hay una cartografía cultural, corporal, que nos muestra el cronotopo, es el tiempo y el espacio juntos. ¿Sí? Eso es un concepto de literatura, por ejemplo, ahí, ¿cómo cojo la literatura? Tiempo y espacio juntos. ¿Sí? O sea, no digo tiempo y espacio cultural, sino cronotopo. Quiere decir el mismo tiempo y espacio. ¿Por qué? Porque el teatro nos da ese privilegio. ¿Sí? El teatro es el único espacio donde yo puedo juntar el tiempo y el espacio y puedo romperlo y puedo pasar al otro, ¿verdad? Y pasar de tiempo y devolverme y ta. Bueno, el cine, pero el cine también tiene un cronotopo, pero en teatro usted lo hace en vivo, ¿cierto? Usted puede ser una viejita y luego una niña y bueno, y es lo mismo en las historias. Entonces, ese cronotopo es lo mismo que le estamos contando aquí, o lo que hizo William Ospina cuando estaba hablando desde el principio hasta hoy, o lo que yo intento hacer con esta investigación, que es llegar hasta los ecos, ¿cierto? Hasta los grupos de hoy que tienen un linaje, digamos, que reconocen eso, y ya voy a esos para que más o menos tengan una idea.
Pero es importante que, bueno, llegar a esas preguntas que yo pueda demostrar, aunque en la investigación artística no tengo que demostrar las preguntas, pero que me abra tal vez a otras preguntas, ¿cierto? Entonces, lo de la cartografía corporal, entonces el cronotopo ya está claro, ¿sí? Ahora, la cartografía corporal, ¿por qué? Porque como no estamos hablando de textos clásicos, aunque hay algunos estos que tienen influencia clásica, son clásicos con actos y son intelectuales que escribían, pero estamos hablando de lo mesoamericano, de lo anterior, de los rituales, de las ceremonias, por ejemplo, de los carnavales. Entonces, o ahora sería como la danza contemporánea. Usted dice, ay, la danza no tiene texto, tiene una partitura, tiene una dramaturgia, ¿sí o no? Entonces, lo mismo pasa con estos rituales y estas ceremonias. Entonces, por ejemplo, y la cultura africana, sabemos que, por ejemplo, las trenzas, ahora que va David ahí, son trenzas, David. ¿Usted sabe dónde vienen esas trenzas en la cultura afro? No. Bueno, resulta que cuando trajeron a los negros esclavizados aquí a América Latina, a toda América y aquí a nosotros, pues, y en Norteamérica, la manera de escapar era haciendo las trenzas. Entonces ahí hacía una cartografía de la manera como se escapaba del norte al sur en los Estados Unidos o aquí. Entonces era un recorrido, era un map, además de que tenía que ver con su edad, por ejemplo, los turbantes con las mujeres, tiene que ver con si es soltera, si estoy buscando hombres, si no, bueno. Pero sobre todo las trenzas, es muy bonito eso, imagínense, para explicar lo de la cartografía, ¿sí? Hacía el mapa para volarse. Entonces, si usted le hacían eso, usted lo tenía en la cabeza, de manera que usted podía volar en el territorio. Entonces, ahí ese es la primera teatralidad, digamos, cómo hay una cartografía corporal, la más evidente, ¿cierto? Ahora serían los tatuajes, bueno, tantas cosas. Pero en el teatro, pues tenemos en lo que nosotros llamamos acotación, ¿verdad? Unas descripciones que es lo que llamaríamos en el teatro acotación, que me van a mostrar cómo el cuerpo va a estar allí en escena, ¿verdad? Para defender la teoría de que es una teatralidad, que es teatro, pues no hay una acotación como clásica, así como lo tenemos, ¿cierto? Pero tenemos en una descripción, a ver, les voy a leer en una descripción puedo tener, puedo tener una descripción de lo que está pasando, ¿cierto? En la escena, ¿sí? Y eso pasa con las voces, no, aquí no la tengo rápida, a ver. Bueno, pero entonces, en esta división, pero el ejemplo que hice con las trenzas tiene que ver, en la descripción hay unas descripciones de tambores, por ejemplo, en el Rabin al-Achí hay una descripción de toda la ceremonia. Rabin al-Achí es un texto mesoamericano que se rescata. Entonces hay cuerpos y hay voces cantadas o los tambores dicen, por ejemplo, si el tambor suena en un momento, suena en el otro, ¿cómo suena el tambor? El tambor también tiene una dramaturgia, ¿verdad? Depende de qué tipo de tambor, hay tambores de agua, hay tambores. Bueno, entonces lo que yo defiendo es que ahí hay unas, entonces por ejemplo los cantos, los arrullos, las décimas, las coplas, ahí habría una teatralidad, los cuentos de Anancí en San Andrés, ¿sí? Bueno, todo eso es una parte de la indagación. Tenemos otros mestizajes que son el gualí, el abosado, el alabao, porque hay romances. Las décimas vienen con las décimas españolas, pero se mezclan con ese otro cuerpo y con el tambor, y ahí hay una narración. Y hay autores dramaturgos, hay uno, se llama Guillermo de la Rúa, en Medellín, que tiene una combinación de esos, como un acto dramático, como un poema dramático, donde recupera, por ejemplo, todo eso en una obra que se puede montar, que también se las puedo pasar muy corta, muy bonita, recuperando el alabao. Pero entonces, y el abosado y el gualí, ¿sí? Las rondas tienen acción dramática, los estribillos, bueno. Y ahí, bueno, nos vamos a ir. Entonces, las voces le estoy leyendo ya el índice de la investigación, como para que escuchen esos nombres, si ustedes algún día tienen acceso. Entonces, los de influencia clásica, como les dije, Waldima Ponce de León, también tenemos a Candelario Beso, pero no con la que nos dieron en el colegio, solo sus poemas Bogá, Bogá, sino tiene una obra de teatro y su zapatero, Secundino el Zapatero, que es supremamente clásica, supremamente bien escrita, y bueno, toda la historia de Candelario Beso es increíble como intelectual,
tanto en Bogotá como en la costa y todo su recorrido desde Monpós, que tampoco se da en la academia y que no lo nombran en el teatro. Gerardo Valencia y Chonta, que tiene la primera protagonista negra. Gerardo Valencia es un autor blanco, pero del siglo, a finales del 19, principios del 20, conocidísimo intelectual, pero esta obra desconocida. Osvaldo Díaz Díaz, que es el que les dije de Claver, que sí está publicada. Bueno, eso por ejemplo con influencias clásicas, que son textos de 2 actos, perfecto. ¿Sí? Entonces, como para un ejemplo. Ahora, lo último, y ya paso a sus preguntas. Bueno, entonces, el estado de la cuestión ya se los conté. Venga, yo les voy a poner esto a ver si lo lee uno de ustedes, a ver cómo les parece. Bueno, hasta ahí cómo vamos también, porque hablo y hablo y no. Bueno, a ver qué No, tal. súper interesante. Estoy como, Qué mucha bueno, qué información bueno. valiosísima. Ay, no, me volvió a salir las preguntas. Bueno, ¿cómo hago? A ver si yo lo logro. Bueno, entonces palabras claves. Otra cosa importante de las investigaciones son las palabras claves. Eso te puede dar la estructura, ¿cierto? De qué es lo que quieres desarrollar. Entonces, ya tenemos. Pero es que quería que leyeran, por ejemplo, a nivel textual de Candelario Verso. Copiar, vamos a ver si me deja. Mire, ¿cómo lo ven ahí? A ver quién. Cada uno le da una frase. Como está escrito, por favor. Solo Abran el una cosa micrófono. le pido. Que cuente a todito el mundo lo que aquí en Colombia habito. Otro. Riga como ciudadanos son el negro, el blanco, el indio. Listo, eso es sobre expresión remiamita. El otro, siga. Ya pasó el tiempo, reloj, esclavos. Somos hoy tan libres como los blancos. Bueno, esos son de 2 poemas de Candelario Beso, no de la obra, pero por ejemplo, que en Europa han venido, hay especialistas de él y aquí, ahí, bueno, el Caro y Cuervo lo nombra. Tiene una manera, pues evidentemente, ahora traten de leerlo más actuado. Si yo fuera un texto, ¿cómo sería? ¿Quién se le mide? Solo una cosa le pido. Le cuente a todito el mundo lo que aquí en Colombia ha visto. No, ha visto no dice, ha visto no dice. ¿Qué dice? Yo le entendí que lo leyéramos como, bueno. Pues ya. actuado con intención, pero lea lo que dice el texto, porque ese es el valor de la palabra, para ver qué te pasa. Cuente otra vez, Isabela. Le cuente a todito el mundo lo que aquí en Colombia ha visto. Entonces, bueno, sigan. Riga como ciudadanos son el negro, el blanco, el indio. Sonó bien bonito eso. El final. Ya pasó el tiempo, reloj, esclavos. Somos hoy tan libre como lo barranco. Ajá, bueno, entonces sí ve la dificultad que tiene y en vez de tratar de hablar mejor es entender que ahí hay una propuesta de la palabra. Entonces ahí es cuando yo le digo que el cuerpo de la lengua tiene cuerpo, porque tienes que ponerle un cuerpo para poderlo decir, o si no, entonces bueno, ahí hay mil de investigaciones y así pasa con muchos de lo que está. Otros están, quiero aclarar que Candelario eso tiene esos textos en un perfecto español. Fue amigo de unos grandes intelectuales. Estos son, o sea, hubo un estudio para encontrar que la palabra del Boga tuviera un cuerpo en la literatura, ¿sí? Entonces, para que no sabe escribir, no es que como no sabía, exacto, Tomás Carrasquilla estudió filología, claro, Tomás Carrasquilla lo mismo, entonces mire, ahí nos evoca otra vez a Enrique Buenaventura, o sea, cómo retoma a Tomás Carrasquilla para encontrar eso, ¿sí? ¿Qué es lo de Batata?
No, es simplemente una recomendación para cuando tengan pues lugar de observar a Batata en el tambor en San Basilio de Palenque, que es un gran referente de nuestra cultura colombiana, ¿no? Y entonces pues es eso, como él hacía sus innumerables trabajos y era una cosa así loquísima. Algo muy nacido desde su interior, porque ¿quién le iba a enseñar y qué escuela de nada? No, eso fue así una manera muy, no sé, es bellísimo. Pues lo mismo que la marimba, por ejemplo, toda la palenquera, todo el idioma palenquero, falta una investigación y ahí hay teatralidad, y ahí hay una teatralidad recogida, pues solo los fenómenos y las narraciones palenqueras también lo son, exacto. Entonces, ese era pues, la palenque también, igual en el Pacífico, ¿sí? Entonces, esperé, ¿en qué iba? Que yo ya me perdí. Ah, bueno, en decirles, ya, creo que es importante, entonces, a los ecos de esas voces de los estudios actuales del teatro colombiano, ¿sí? Digamos eso, cada uno de estos es un capítulo, es un tomo. Los amerindios es una cosa, ¿sí? Si nos vamos al festival de, ¿sí? Y las voces afro son otras, pero tenemos otro capítulo grande que son los ecos de esto, ¿sí? Que ahí encontramos, pues, trabajos muy interesantes como el teatro itinerante del sol, ahí van las palabras claves, pero ya, cerramos con eso. Entonces, tenemos grupos que indagan en estas voces, tenemos Yayeshi en La Guajira, tenemos Viento Teatro en Bogotá, que tiene también un trabajo en máscaras, y digamos que han indagado desde el hoy, ¿sí? O tenemos algunas obras de algunos autores, El Viento y la Ceniza en la Candelaria de Patricia Ariza, tenemos pues obviamente la obra de Enrique con Tomás Carrasquilla, pero también con lo afro. Yo diría que lo menos indagado es lo afro. Él tiene el Rey Christopher, que es del 70, y ahí, por ejemplo, una nueva lectura de eso, o escuchando al panelista anterior, una nueva lectura desde otro lugar es importante, o sea, no porque ya hayan hecho lecturas debemos descartarlas. Entonces, las claves de lectura son importantes. ¿Qué claves de lectura encuentro yo para leer esto? Que sean novedosas, que realmente abran, que le abran posibilidades tanto a los que leen como a los que hacen, ¿sí? Porque eso es lo importante en la investigación, o si no se vuelve una mano de libros ahí. Bueno, y que ahí salió el primer actor afro que llegó a Hollywood. ¿Qué? ¿Qué? Cuente, ¿qué? ¿Quién dijo No, eso? yo, Natalia, siguiendo con la Natalia. idea de lo de Palenque, de Palenque surge el primer actor afro que llega a Hollywood, que es Evaristo Márquez. Entonces, Sí. digamos que de ahí pues tiene como mucha raíz para su teatralidad y mucho de eso, pero realmente yo siento que en Palenque se ignora mucho o no se tiene en cuenta simplemente las representaciones artísticas tradicionales que ellos tienen y que aparte de eso pues incluyen también parte de sus raíces como su lengua y todo ese tipo de cosas y que pues por lo menos ellos tienen su propio festival de cine, que es el Festival de Cine Evaristo Márquez, y si uno le pregunta a cualquier persona, pues no es reconocido. Y ese tipo de cosas, o sea, son como esa falta de, o sea, continuando con lo anterior, es como esa falta de identidad y esa falta como de apropiación de todo este tipo de cosas que a la final de cuentas nos están representando por fuera, pero nosotros mismos no las reconocemos. Sí, Natalia, buenísimo lo que dices. Pues eso nos hace volver, cierro aquí, ya ustedes comentan, pero buenísimo lo que dices. Eso es otro ejemplo de periferia, cuando habla, solamente hasta que llega a Hollywood, entonces viene a ser reconocido, ¿no? Entonces solamente, todavía ahorita estaba mirando qué les podía mostrar, pero no sé, encontré una charla precisamente de la cultura afro del Caro y Cuervo, pues una francesa, muy interesante, pero... Por ejemplo, la posibilidad, ya personalmente, que yo he tenido de socializar este discurso, les molesta en la academia. Molesta porque genera unos baches y no lo dicen directamente, pero sí es por las mujeres. Hay un pensamiento colonial y sigue siendo no importante este tipo de discusiones y
Yo creo que lo que más me muestra es una falencia, un hueco grandísimo, porque cuando uno empieza a decir, bueno, ¿cuántos afro, cuántas mujeres y cuántos textos latinoamericanos estás trabajando fuera de los conocidos? Pues, o sea, genera incomodidad entre los docentes e investigadores porque no lo tienen. Entonces, pues normalmente lo mejor es pues acabar el taller, el mío, acabar mi taller o mi seminario es lo más fácil y se acabó la discusión. Entonces, bueno, para cerrar, entonces para eso está en mi investigación, digamos, ¿cuál es el estado de la cuestión? El estado de la cuestión es que seguimos, siguiendo la línea de Vanessa, seguimos pensando este pensamiento criollo y regresando a lo de William Ospina, pues seguimos, digamos, en deuda con un relato de nosotros mismos completamente extraviado, ¿no? Y racista y eurocentrista. Para cerrar entonces en el chat que les puse allí, estas son las palabras claves que quiero que al menos los tengan, que hayan quedado claras, ¿cierto? Entonces la teatralidad, ya saben de dónde la tomé de Dubati, pero digamos, ¿por qué esta teatralidad periférica o otras teatralidades? ¿Sí? O si tienen preguntas, interrúmpanme frente a eso, porque yo creo que es lo que más deben tener claro por si las van a usar. O si para que vean cómo encuentra uno los conceptos que va a aplicar, digamos, en la forma de analizar. O estas serían como las claves que yo encontré para poder analizar esos textos desde otro lugar. La dramaturgia, primero la explicación de dramaturgia, que no es solo el texto dramático, que incluye todo el cuerpo, la voz, todo, qué es lo que es dramaturgia según ya también lo deben saber, pero ahí dentro del concepto de dramaturgia total, hay dramaturgia en las luces, hay dramaturgia en la música, todo, hay una fronteriza, que es el concepto que traigo del libro femenino, donde digo, hay un filo, hay un lugar de filo en esa periferia, ¿sí? Que es lo que decía David también, David no, bueno, ¿dónde me paro? Si me paro en si me voy al centro, lo le decía cuando, o lo que está diciendo Natalia con el Palenque o con Batata. ¿Desde a dónde me voy a parar? ¿En qué frontera? Para leer y ver eso, ¿sí? Porque si voy desde el centro a leer eso, pues vuelvo hago lo mismo, ¿sí? Y en la dramaturgia, pues están las expandidas, que me imagino que conocen ese término, no sé, vayan a la Universidad de Antioquia, que tienen todas las muy interesantes, o sea, que son dramaturgias expandidas, como decíamos, hay dramaturgia en la danza contemporánea porque hay una estructura, aunque no haya un texto y no diga una palabra, hay una estructura dramatúrgica. Y las vivas, donde entra pues lo preformático, donde entrarían todos los carnavales, lo preformático, bueno, mil de expresiones teatrales que tenemos, un concierto de Batata, por ejemplo, ¿ya? El performance cultural, cuando tiene que ver bueno, todas las manifestaciones que hace Patricia, las marchas, la minga, cualquier ceremonia de yagé, ¿cierto? Es un performance cultural porque está hablando de algo, ¿sí? Y que está alrededor de un espectáculo, de un acontecimiento porque hay un público, hay un acontecimiento, porque hay alguien que lo mira o participa de él, ¿cierto? El pensamiento postcolonial es lo que hablamos al principio, es seguir pensando, fuimos colonizados, seguimos, este es un pensamiento después de la colonia que reflexiona, ¿sí? Pero no se puede hacer solo se hace porque tuvimos un pasado colonial. No lo puede hacer ni un europeo, ni un gringo, ni puede pensar, pero ese pensamiento no, porque no ha tenido colonia, ¿sí? Entonces se construye un pensamiento respecto a eso, entonces puede leer. Las cartografías y el territorio, el ejemplo de las cartografías está en el mapa de las trenzas, el ejemplo simbólico, pero asimismo encontramos cartografías en un arrullo, en los cuentos de Anansi. Bueno, ahí en el Pacífico sí que tenemos cosas bonitas para contar. Cuentan el río, es diferente un negro de río que un negro de mar, que un negro de San Andrés. Allí hay un territorio completamente diferente. Y si vamos para atrás, también vienen de una etnia diferente en África, que es mucho más rica. Esto que me parece lo más importante de la investigación-creación, Creative Practice as Research, que es hablar del proceso creativo. Entonces, ¿cómo puedo hablar de un proceso creativo, estando en un proceso creativo, hacer investigación? Eso también les recomiendo que lo busquen, que está ahí para que lo metan en sus metodologías. De la investigación no es sola en la biblioteca con un texto, eso está mandado a recoger. Ni es solo teoría, es poner eso en práctica y hablar, es otro nivel de creación. A partir de la creación de un creador, tú eres doblemente creador en la investigación.
¿sí? Entonces se habla del proceso creativo, eso es lo que más necesita la academia, lo que más necesitan lo que ha hecho el teatro latinoamericano toda la vida, ¿sí? Que es analizar el proceso creativo. Entonces ahí es donde cabe la evaluación, ahí es donde, ¿sí? ¿Qué sentido tiene? No como una cosa informal, sino tiene un sentido que construye conocimiento. Y ahí yo incluyo la hermenéutica, sí, ustedes saben que es, la han visto, ¿cierto? Que es como la interpretación, ¿verdad? Pero la interpretación clásica, la interpretación que viene de Europa, como lo hemos entendido, pues es única, unívoca. La interpretación la interpreto desde un solo lugar. Lo que yo propongo, esto es del discurso feminista, es la hermenéutica de la escucha. Quiere decir, escucha más voces, ¿sí? Entonces es más amplia y entra en discusión con esta hermenéutica clásica. Entonces, esa es otra propuesta que tengo ahí, que cabe en el discurso liminal, es lo mismo que lo periférico. Y la cartografía del cuerpo-voz, de alguna manera uno puede analizar en estos textos dramáticos, clásicos, cómo sería el cuerpo del actor, ¿sí? Si algún día existe la posibilidad, ustedes me piden para que haga un seminario más largo, entonces lo podríamos ver ahí específicamente en el texto dónde está esa cartografía del cuerpo y cómo podría acercarme a cómo se actuó o cómo se actuaría o sí, qué es lo que el mismo texto está proponiendo para que ese cuerpo se ponga en escena. Entonces, digamos, hasta ahí yo dejo. Uch, y cuéntenme ustedes, bueno, qué preguntas, qué quieren, mandaré el link, le mando la ponencia a Luz Helena para que ustedes la rueden, consíganme el texto del Guinaro, Luz Helena, por favor, por favor. Por Necesito favor. eso. Y preguntas, bueno, si nos podemos extender un tris más, pues me encantaría bueno, que me contaran cómo les parece, qué sienten. Si alguien tiene una pregunta en este momento, entonces queda abierta la posibilidad para preguntas. No tengo preguntas, no sé, soy malo para preguntar, simplemente voy a hacer un comentario con respecto al tema de la incomodidad en la academia que usted mencionó. Yo sé por qué sucede eso, es porque tenemos una cultura de miedo al reemplazo, no tenemos una cultura de convivencia, no podemos, no, es decir, si soy, no sé, musulmán, cristiano, no puedo tener un amigo judío, no puedo tener un amigo, no sé, no sé. Entonces, o taoísta, nada, nada, tiene que ser lo mío, lo predominante y ya, mi creencia es esa. Entonces, como tenemos ese miedo al reemplazo, pues dicen, no, pues si van a traer algo de, no, 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 entonces nos van a desplazar, no, no vamos a desplazar a nadie, simplemente vamos a ser amigos, ¿cierto? Pero no, no estamos preparados a convivir con el vecino. Es eso, simplemente, es la no concepción de la convergencia de diversidades, sino simplemente el miedo a que una cosa reemplace a la otra. Es solo eso. Bueno, Yo tengo algo por ¿quién habló? decir. Yo no puedo ver. ¿Quién habló? James. James, bueno, es que se me desapareció. Gracias, James. Sí, por eso es importante que revisen eso del relato de los saberes mestizos, porque además de la intolerancia del que sufrimos en el país, pero también es bien importante el desactivar ese pensamiento colonial, porque es consecuencia. Isabel iba a decir algo, qué pena. Gracias, James. Sí, bueno, era como siguiendo la misma línea de James, y es como hay un sentido, o sea, nos falta un sentido de pertinencia tan enorme que todo el tiempo estamos buscando la aprobación de afuera. Entonces, como esa aprobación no existe, se le resta importancia a lo nuestro. Eso básicamente era lo que quería decir. Claro, y la aprobación, volvemos a lo del discurso del saber mestizo. ¿Cómo logro yo esa aprobación si no sé quién, o sea, quién me tiene que aprobar? Pues claro, todos los seres humanos buscamos aprobar, pero ¿quién me tiene que aprobar? No, me tiene que aprobar el profesor ese que acabo de venir del triple doctorado de Europa, o me tiene que aprobar mi abuela o que me enseñó una canción o la fiesta, o yo no sé, o Timbiquí. ¿Quién es que me aprueba? ¿Sí? ¿Quién es que me aprueba mi discurso narrativo, mi discurso artístico, mi teatralidad, lo que decía Vanessa? ¿Quién aprueba esas ganas, con esa fuerza con que Batata tocaba el tambor? O que, ¿cómo es que se llama el otro que toca la marimba tan divino allá en el Bayo? Que me encanta, ¿cómo es que se llama? El grupo de Luz Helena.
Bueno, este músico maravilloso que tiene un grupo allá que toca esa marimba, por ejemplo, él en la música hizo esa... El del grupo Bahía. Sí, 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 sí. Bueno, Gualajo es el mago, pero el que hace la hibridación, que es músico profesional, que se junta, ¿cómo es que se llama? No, no me acuerdo del nombre de él, pero sí sé. Emer, ¿cómo es que se llama? Bueno, de todas maneras, Gualajo es de lo auténtico y es que es del Valle y tiene una investigación divina y junta precisamente la marimba, bueno, eso a nivel musical. Hugo Candelario, Hugo Candelario. Entonces, por ejemplo, ¿de quién me nutro más? No quiere decir que, no sé, que Stravinsky no es importante, ni, ¿sí? Pero ¿de dónde estoy? ¿Dónde estoy parado? Entonces es importante, Isabela, gracias. Yo tengo una pregunta un poquito como existencial, pero es como, ¿de dónde surge, digamos, como toda esta motivación para estudiar ese tipo de cosas pues en ti? Porque son como muy de nuestra cultura, ¿no? Como una apropiación cultural que no es algo que todo el mundo se piensa, porque pues ideológicamente estamos pensando siempre como en lo eurocentrista, o sea, todo el tiempo es como algo que viene desde la cuna. Sí, desde la cuna a esto, pues yo creo que caminando, mira, yo hice lo mismo, estaba estudiando teatro y con el maestro Santiago y el taller y como el maestro Santiago ahí, uno tomaba tinto ahí y todo eso, como que no, pues hay que irse a Europa, y Europa, y Europa, y Europa, y me fui para Europa. Me fui para Europa y estudié inglés, hice un recorrido y llegué, y había venido José Sánchez Sinisterra a hacer un taller de dramaturgia, y me gané una beca, y allá llegué a Barcelona y a una beca que había como en 3 meses de, de nuevas tendencias de la creación teatral. Y empezamos las clases y había mucha gente, pues no solo él, sino varios profesores y unos latinoamericanos, habían peruanos. Y yo estoy en Europa viendo los museos, como usted dice, y todo eso, y yo me empiezo a dar cuenta que en ese taller era todo, todo, todo lo que el maestro Santiago nos daba en los talleres. Pero todo, el acto diabla, el humor, no sé, y los referentes, y yo... Y empiezo a ver los museos y me acuerdo del maestro que decía no sé qué, y entonces me empiezo a dar cuenta también el valor que tiene Latinoamérica, los discursos, por qué Sánchez venía tanto aquí a descubrir tanto, hacia estos talleres aquí. Pues porque aquí estaba una cantidad, y ahí me encuentro a mucha gente, pues a Ricardo, el de que ahora está en Cartagena, Luz Helena, que tú fuiste jefe tuyo también, como mío. Allá encuentro a él, a Mérida Urquija, bueno, a mucha gente que otras del Galpón, todos eran latinoamericanos. Y empiezo a ver que la riqueza mayor estaba en la gente, que, claro, excelente la experiencia en Europa, pero entonces me regreso pensando que no conozco ni mi país ni Latinoamérica. Entonces empiezo a descubrir, empiezo a ver y me voy entonces recorriendo, me gano una beca para lo del trabajo de los dos maestros, que es una beca de periodismo cultural, pero eso se queda allí porque yo era chiquita, no encuentro publicación y que hago la indagación con ellos y me voy a Sudamérica a hacer como, entonces voy a Yuyascani, voy al Teatro de los Andes, tomo un taller con Boal y así hago como voy al Galpón, hago un recorrido en Chile ya no estaba el Ictus, pero digamos con grupos como contemporáneos a los de aquí, a la Candelaria del TEC. Como mi idea era hacer un proyecto que todavía sigue de todos estos maestros, pero a medida que cuando regreso ese viaje, que también siento el territorio, me doy cuenta, sigo trabajando en teatro y encuentro, pues, mi trabajo con, con unas indígenas NASA en Cali cuando estoy en La Máscara, trabajo para lo que sea con unas chicas afro que están en la frontera, entonces ya, y está lo de la tesis al mismo tiempo, entonces ahí encuentro que ese es el discurso, digamos, que me interesa. Y también me encuentro clave un asesor de tesis de la Universidad del Valle que me muestra todo esto de los discursos postcoloniales, que existe un discurso local y que es la urgencia de ese discurso. Entonces, como encuentro dónde ubicar mi discurso, aunque la pelea sea dura, aunque digamos que ahí había que enfocarse y que más necesario, digamos. Muchas gracias por esa pregunta, David, nunca la había contestado. Gracias. Listo, ¿alguien más tiene una pregunta, una observación, un sentir que quiera? Yo preguntas realmente no tengo. Yo normalmente pregunto, sí,
pues yo siento que esta vez preguntar no sé, es más irme a valorar ese maravilloso trabajo. Yo estoy encantada, yo estoy maravillada porque ha tocado puntos, digamos que ya esto se transforma un poco en subjetividad, que a mí me llaman mucho la atención y por los cuales he tratado de irme, ¿no? Digamos que hace días que observé un material donde se realizó un trabajo teatral y bueno y tal, yo quedé pensando y yo decía, yo creo que yo trataría o intentaría hacer mi proyecto de graduación, lo pensé así, a futuro, con respecto a estos temas ancestrales que están tan relegados y tan olvidados en muchas ocasiones, y generaría pues como un acercamiento importante porque me parece que, aunque es una tarea ardua, ¿sí? Hay que contribuir a que eso empiece a generar sentido de pertenencia, aunque la tarea sea ardua. Digamos que William Ospina también maneja algo así como que pensar que no hay remedio es también otro de nuestros problemas, ¿no? Entonces, no, es considerarlo complejo el trabajo, pero siempre contribuir a él. Y muchas gracias. Uy, Vanessa, buenísimo. No, yo te recomiendo que sí. Y yo te recomiendo que realmente no es tan arduo allá, porque los estudios culturales ya han avanzado en Bolivia, en Perú, en Ecuador, la sociología, la antropología. Existe una maestría de estudios afro, por ejemplo, afro en la Javeriana. Existe unas cosas de la vida, una maestría de la vida que da un personaje del sur. Yo les voy a mandar el link donde dice lo recogido todo y cuando tengan tiempo ven esos videos con lo que les conté y ahí van a entender. Lo que pasa es que en el teatro no. Entonces es interesante que la tesis o que las investigaciones sean eso, porque en el teatro sí estamos muy atrasados, aunque los maestros estuvieron muy adelantados. Pero yo no sé qué pasó, ahí hay un bache, porque Santiago y Enrique entendían eso y está en sus libros, entonces habría que volver también a ellos, pero esta generación después de ellos, en un momento ahí hay un bache que no lo tiene la literatura, que no lo tiene la poesía, que no lo tienen las artes plásticas, mira. De pronto la Universidad de Antioquia está un poco más avanzado en eso, pero igual no existe cátedra de eso, o sea, digamos, está a los lados, en el lado de lo periférico. Entonces, si te interesa, es buenísimo. Ojalá todos se interesaran y empezaran a exigir desde el que está recibiendo la información, a ver si de esa manera se vuelve más el diálogo más horizontal. Entonces, bueno, ya la orden, Vanessa, ahí le pides a Luz Helena mis datos y lo que necesites Sí, señora. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa, por tu pregunta y a Liliana por esa disposición que tiene. Si alguien más quiere decir algo para cerrar. Hace rato. ¿Me escuchan? Sí, te estoy escuchando. ¿Quién es? David. Hola, David. David Benavides. Benavides. Yo tengo, o sea, primero darle muchas gracias y mucho respeto y admiración por su trabajo, es que es realmente impresionante. Y lo otro es, yo siento que como sociedad colombiana no está como preparada para asumir la cultura, entonces nosotros como actores debemos presentarles algo para que ellos se apropien, entonces, o sea, pues no dárselos de una como de trancazo, como que ya esta es la cultura, tienen que cogerla y listo, sino como ir paulatinamente. ¿Cómo podemos presentar eso? O sea, como el trabajo que usted ha presentado desde toda la investigación, nosotros cómo podemos presentarlo para que ellos lo lleguen a entender desde la manera del arte como nosotros lo podemos plantear. No sé si me hago entender la pregunta. Sí. Yo creo que hay varias, depende de como el área. Les voy a poner aquí mi blog para que lo miren y ahí también pueden pues ver más cosas, digamos como los textos, o digamos como los ensayos, así. Pero David, pues lo que yo siento es que depende de lo que, en el área que a ti te interese, porque por ejemplo, si vas a ser creador, o sea, si vas a hacer un grupo o quieres ser director, digamos, pues entonces las obras que monto, me meto en esa investigación, indago en esa área que me interesa, me pongo en la periferia
y me desligo un poco de lo otro. Es que cuando uno se pone en el lugar de la periferia, no puede estar saltando para el centro y para allí, porque entonces ni una cosa, ni chicha ni limonada. Entonces, hay que investigar es eso, tomar una posición. Si yo lo que quiero es, soy escritora, pues entonces indago y miro esas culturas, miro cómo escribo, cómo hago un personaje que tenga que ver con eso, cómo indago en los formatos actorales que tiene toda Latinoamérica, ¿sí? Digamos, metodologías y formas de actuar. Ahí lo estás diciendo. Si es desde la investigación, pues tomas algunos textos. Si es sobre el género, si es, porque toda esta pregunta, todas estas preguntas empapan todos. O sea, pero siempre es importante ir al pasado, estar en el presente, que es la acción, que somos en el teatro, ¿cierto? Aquí y ahora, ¿sí? Porque eso no quiere decir que entonces todos salimos con plumas oh, y todos tomamos tambor, o sea, no es directo, aunque esa es una opción muy linda, Viento Teatro tiene, es importante que vean los ecos de hoy, porque tanto la cosa clásica de recuperar la ceremonia, como mapateatro con los santos inocentes sobre las festividades de San Pacho, ¿ves? Entonces no niega las nuevas tecnologías, no niega, ¿sí? Entonces depende de lo que tú quieras dar, siempre va y que tu discurso hable desde ahí, ¿sí? Y que cuando intenten colocarte en el otro discurso tú digas, no, mira, no, ¿sí? Yo quiero hablar desde aquí, discutamos esto, ¿qué tanto sabes? No porque no, sino que no sirven las comparaciones. Ah, pero entonces, ¿qué pasa con Ibsen? ¿Qué pasa con Shakespeare? ¿Qué pasa? Pues sí, pero está bien, pero parémonos en uno, sí, parémonos desde aquí y discutamos desde aquí a ver si empieza a andar. Ahora, después de que ya estoy empapada en eso, puedo hacer una comparación. Shakespeare se basó en las oralidades de toda Inglaterra y de Escocia, y ella viene de los vikingos. Entonces, si se quiere ir más allá, todos los que han tenido identidad tienen un recorrido anterior de su identidad. ¿Por qué nosotros no? Nosotros tenemos que ir a dar una vuelta rarísima. Claro, además compararnos con este tipo de personas de allá de Europa es como una falta de respeto a nosotros, o sea, es como decir que nosotros no tenemos conocimiento, cuando, o sea, hay demasiado aquí. Claro, y hay mucho para indagar. Entonces, ¿cuál es la...? No quiere decir que, claro, si te dan el especialista no sé, sí, de Brecht, buenísimo. Ya tuvimos hartos años de Brecht y muchos... No quiere decir que eso no nos haya enseñado. Sí, entienda esa discusión, pero hay que... volviendo a la pregunta de David, hay que descentrar la discusión también. Sí, es duro porque la gente siempre quiere volver al centro, pero pues con mucho respeto y mucho cariño, o si no, con una gran discusión. ¿Y qué importa? Eso hacemos teatro, pues peleémosla. ¿O no, Luz Helena, que yo... Luz Helena que me conoce. Sí, completamente. Es que también hay que tener en cuenta de que nos hemos centrado tanto en conocerlo de afuera que el hecho de reconocernos desde adentro también se ha ignorado demasiado, ¿no? O sea, desde el extranjerismo se ve no solamente en el comercio, sino también en nuestras costumbres, en nuestras actividades, en todo lo que hacemos. Se ve mucho más interesante lo que viene de afuera que realmente lo que tenemos adentro. Y si reconocemos algo que tenemos aquí adentro, es porque vino alguien de afuera a decir, no, es que esto es único, o no, es que esto es bueno, esto hay que resaltarlo. O sea, tenemos la necesidad de que alguien por fuera nos dé ese estímulo para nosotros crear o para nosotros como tomar ese tipo de iniciativas y no realmente lo hacemos por voluntad propia. Sí, Yo creo que puedo decir ahí una cosita. Claro. Pero yo creo que realmente eso obedece a un tema, ya ni es, digamos, un tema de culparse, porque ya esto es producto de una cantidad de cosas. Yo lo que creo es que hay que empezar a inculcarlo y a recurrir yo lo llamo como un regreso a lo nuestro, un regreso porque estábamos o estuvieron los que estaban aquí, realmente los dueños de la tierra, y esto va mucho también para la lucha de la minga y toda esta cuestión, realmente los dueños de la tierra. Y bueno, listo. Después aparecimos nosotros y nos fuimos de ella. Entonces, conocer sobre eso que nos compete y que es tan nuestro es regresar. Yo lo llamaría como un regreso. Y ya más que darnos palo por reconocer eso tan occidental y muchas veces oriental, pero yo diría que es más occidental, pues
aprovecharlo, pero ponerlo en función de y regresar a través del teatro, a través de la música, a través de las artesanías, regresar y empezar, digamos, como a conversar sobre eso y a llevar ese mensaje en vez de preparar unas vacaciones hermosas a Budapest, uno puede ir para la Amazonía, por ejemplo. San Basilio de Palenque, por ejemplo. Lo que habla Vanessa es importante, lo que dijo Natalia es que tenemos que reconciliarnos con el territorio. No sé si tanto es volver atrás, porque volvemos a la línea que les dije. No podemos seguir en esa línea 1492 al 2020, eso es una línea occidental. Los pensamientos en cualquier parte, y eso nos hace más globales, originarios, es una espiral que sube y baja. No, me refiero al regreso, pero el regreso primitivo, el regreso. No, entiendo, pero que es importante, es hasta eso. Es que tenemos que reconocer, o sea, uno cae porque llevamos mucho tiempo pensando así. Entonces, empezarnos a leer, empezarnos a lo que dice Natalia, empezarnos a revisar la comida, las teatralidades que están en todas partes. Está desde la arepa de la mamá, revisar con quién vivo, revisar qué eres, recordarle a su madre y a su abuela qué tiene de mezcla, porque eso es lo que traes tú. O sea, si no nos reconciliamos con ese territorio y volver a leernos a nosotros mismos, a ver si ustedes han vuelto a leer la María desde esta lectura de lo afro. La María tiene toda una lectura de la comida afro, o La Vorágine de José Eustaquio Rivera, o a Fernando González, o al mismo maestro Enrique. Entonces, que seguramente en la pusieron... Fernando González, venga, yo me echo la bendición. Entonces, y obviamente leer mujeres, leer discursos queer, leer a Freire, leer, porque esas son las periferias, esas son los lugares donde me van a ubicar, porque si vuelvo al discurso, si me pongo a leer, o ya lo leí, pero si me siento en eso, entro en una discusión, de nuevo me llevo al centro, ¿sí? ¿Sí? Si me voy a poner a leer a Nietzsche y sí, de verdad, no estoy diciendo, pero es que no puedo leer a Freud pensando que la mujer es un espacio vacío y que tiene una ausencia de pene. Entonces no puedo hacer eso, no puedo, no estoy negando a Freud, pero entonces lea a Butler. ¿Entiende? O sea, empiece a leer otras cosas, a ver un cine distinto, porque a todo, a hablar con su abuela, a ir al Amazonas, como decían, es la única manera que o sea, tenemos que reconocer que estamos colonizados en el pensamiento y aún nos hacemos trampa, como Vanessa, uno tiene todo el interés, pero ojo, cuando dices para atrás, estamos hablando entonces desde el tiempo occidental, no circular, y así, toca como un juego, hasta donde se sienten y se ubiquen en el salón de clases, hasta donde se pare en serio. Miren la diferencia, párense en una plaza donde están en la plaza de Caicedo, párense en la mitad y párense en las periferias. ¿Qué ven? Una acción performática. ¿Qué veo desde el centro de la plaza y qué veo desde las esquinas donde puedo ver? ¿Qué veo en el centro del escenario y qué veo en el gallinero? Espacialmente. En la clase, ¿cómo doy la clase? Si doy la clase con yo adelante, con el poder, o estamos en círculo. Muchísimas gracias.